adorar y alabar a nuestro Dios. Qué lindo ver, bueno, Guille está con nosotros, estuvo enfermo, Dios te bendiga, Guille, qué lindo. Estamos orando por la esposa de Pablo, Guevara, Leticia, oramos mucho, Leticia, por su mente, su corazón, está haciendo por distintas situaciones, pero necesita nuestra oración. Así que como iglesia estamos orando por Leticia y en esto es la charla que vamos a tener también en esta mañana. ¿No? La charla que está esta mañana se titula, si aparece ahí en el mentalidad de reino. Mentalidad de reino. Vamos a charlar cómo tener una mentalidad de reino. Pero ¿por qué vino este título? Susana me dice, llévame, acompañarme a la vuelta de mamá. Casi siempre se va por las cosas que tiene que ser yo muy pocas veces. Y esta vez la decidí a acompañarme. Y en un momento ya se va y me quedo hablando con mi suegra. Mi suegra tiene 84 años, ¿no? 84 años. Pero de a poquito su mente se está apagando. Y me empieza a charlar con ella. Y de cositas, como siempre preguntando de cosas de atrás para ir agilizando su mente. No soy terapeuta, pero trato de ver cómo puedo hacer como para que ella. Y en un momento me dice, Feli, no puedo dormir. Le digo, ¿por qué no puedo dormir? Claro, yo me encanta un momento que no tengo que dormir, lo duermo, ¿no? Y me dice, porque me quedo pensando. Y digo, ¿qué piensa, suegra? ¿Qué piensa? Y cuéntame qué piensa. Me hace. Así que me siento. Pronto me voy. Pronto me voy a sentar. Es una mujer de fe. Digo, oh, suegra, digo, no piensen en eso, piensen en otras cosas, ¿cómo pensar? Pero ahí el Señor me habló de mi suegra. Siempre que había hablado con mi suegra, y cuando ella era más joven, y compartíamos la palabra. Ella tiene mentalidad de reino. Ella tiene esa mentalidad de reino porque tiene clara a dónde va a ir. Ella tiene mentalidad de reino porque en sus pensamientos se está preparando para encontrarse con su papá, con el rey de reyes, el glorioso. Ahora, en ese momento, yo no tenía mentalidad de reino, tenía mentalidad mía. Porque cuando me dijo eso, no piensen eso. Y yo quiero pensar en eso. Pero ¿por qué no? Yo la amo a mi suegra, como mi papá y mamá. Pero mentalidad de reino. Yo decía, Señor, ¿cómo tenemos que vivir teniendo mentalidad de reino? Yo me ponía a pensar esto. La mayoría de los problemas, de las angustias y de las presiones que tenemos, si nos ponemos a pensar, es porque no tenemos mentalidad de reino. La mayoría de las preocupaciones y las situaciones que están afectando a nuestra vida porque no tenemos mentalidad de reino. Y la mentalidad, ¿qué es mentalidad de reino? La mentalidad de Cristo. Pero es vivir esta vida con mentalidad de reino. Cuando un cristiano camina en este tiempo y tiene una mentalidad del reino, se cumple con lo que Jesús dice, viene a dar vida y vida en abundancia. Ahora, ¿por qué será que no estamos viviendo esa vida en abundancia? No estamos viviendo esa vida a la cual Jesús quiere que su iglesia viva. ¿Por qué? Porque mucha de esta vida estamos viviendo con nuestra propia mente y no con la mente de Cristo. No estamos viviendo con una mentalidad de reino. Cuando uno tiene una mentalidad de reino y viene los problemas con la mentalidad de reino, se enfoca con la mentalidad de reino, vive una vida de abundancia. Jesús lo dijo de esta forma. En Juan capítulo 18, versículo 36, yo le voy a leer en la nueva traducción viviente. Juan capítulo 18, versículo 37, y dice así la palabra de Dios.
Jesús contestó: mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Jesús mismo dijo: mi reino no es de este mundo. Jesús transitó Jerusalén, transitó las tierras por donde él caminó, pero con una mentalidad de reino. Él sabía. Ahora, los discípulos no tenían mentalidad de reino. Los discípulos y los judíos esperaban un rey que venía y los sacara de la opresión de los romanos, un rey como David, que venga. Ahora, esa es mentalidad humana. Pero cuando uno tiene mentalidad del reino, sabe que no pertenecemos al mundo. Cuando uno tiene mentalidad del reino, no se aferra a este sistema. Cuando uno tiene mentalidad del reino, por eso es necesario tener mentalidad del reino. Porque cuando uno tiene mentalidad del reino, razonamos como Jesús razona, con su mente, con la mente del reino. Porque dice: si fuera de este mundo, yo mandaría a mis seguidores que hagan una revuelta de ganado. Ahora, yo no vine para eso. Fíjense el apóstol Pablo cómo lo dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 7. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 7. Y dice así la palabra de Dios: después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Claro, mentalidad de reino es esta. No trajimos nada cuando vinimos en este mundo, ni tampoco podremos llevar nada cuando nos vayamos. ¿Cuántos de los problemas y de las circunstancias conocemos de las cosas que quedan en este mundo? ¿Cuántos de los momentos que vos no podés dormir y te está sacando el sueño y son cosas que quedan en este mundo? ¿Cuántas? Ahora, cuando uno tiene la mentalidad del reino, no se afecta de tal manera que no te va a quitar la paz ni el sueño, las aflicciones de este mundo, porque son pasajeras, porque van a quedar, no son eternas. ¿Cuántas veces nos aferramos de cosas materiales? Yo me estaba aferrando del amor de mi suegra, como el de mi papá, de mi mamá, de mi esposa, de mis hijos, de ustedes. Ahora, cuando yo tengo mentalidad del reino, sea que el Señor me llame o no llame a cada uno de ustedes a su presencia, yo tengo que seguir adelante. Porque la mentalidad del reino es eso, entender qué cosas son las que permanecen y qué son las que se desvanecen. ¿Cuáles son los tesoros en el cielo que el Señor nos llama más adelante? ¿Y cuáles son los tesoros que se terminan pudriendo? Yo me acuerdo cuando tuve mi primer auto nuevo, 0 kilómetros. Había faltado un Fiat 600 a una chatita nueva. Y íbamos en Palestina, me congregaba en Palestina. Me acuerdo que ese momento le había llevado esa bendición de Dios, y en su momento empezó a caer una lluvia y una piedra grandísima. Los hermanos me dicen, se apelearon tanto de ver mi rostro que las hermanas fueron a la casa y sacaban sábana para tirar arriba del auto, porque veía la cara que tenía en calidad humana, no me quedaba. No digo que no cuidemos, hay que cuidar, pero que nada te impida desenfocarte del reino. Que ninguna necesidad
estás podiendo vivir a Cristo resucitado en tu vida? ¿No será que todo comienza en nuestra mente? Y todo está según cómo nosotros caminemos y andamos. Ageo lo dice de esta forma. Ageo capítulo 1, versículo del 6 al 9. Ageo capítulo 1, versículo del 6 al 9. Dice así la palabra de Dios. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Su salario desaparece. Este está en Argentina. Su salario desaparece. Como si los echaran en el bolsillo lleno de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos. A ver qué dice el Señor del ejército. ¿Por qué pasaba eso? Miren lo que le está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosecha abundante, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruina, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Se desenfocaron. Cuando uno no tiene la mentalidad del reino, se ocupa más en uno que en lo que Dios nos está llamando. Después decimos, ¿por qué no nos alcanza? ¿Por qué tenemos más? ¿Por qué tenemos que trabajar más? ¿Por qué será que cada vez que vamos al supermercado, cuando Dios nos provee de todo, ¿por qué será? ¿Será que estás pensando con mentalidad tuya, humana, y no de reino? ¿Será que te está ocupando tanto de las necesidades egoístas y estás abandonando la visión del reino, pensamiento del reino? Dice, han descuidado mi casa. ¿Saben cuál es la casa de Dios? ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Saben? Exacto, muy bien. Yo lo quiero ver porque cada vez que tengo pequeño quiero la pregunta, pero lo quiero porque la saca él. ¿Sí? Él todo, él ayuda. Nosotros, porque muchos dicen, esta la casa. No, nosotros. ¿Y cómo estamos descuidando la casa de Dios, nuestra vida, por no tener mentalidad de la reina? ¿Cómo descuidamos nuestra morada donde el Espíritu Santo está morando? ¿Cómo estamos descuidando nuestro interior? ¿Cómo estamos descuidando nuestra mente? Estamos tan ocupados hasta en el gimnasio, hasta lo que comemos, no comemos. Pero abandonamos mi comunión, mi intimidad conmigo. Por eso no te alcanza, por eso están buscando la bendición y no la están recibiendo. Una mirada no del reino cuando venimos a ofrendar a Dios. Y no, pastor, la necesidad no es por necesidad. Ahora, cuando descuidamos lo que a Dios le pertenece, y no hablo a veces de ofrendas, sino el diezmo de tu vida, el diezmo de tu tiempo. A veces decimos, ¿por qué no salimos del estancamiento, no salimos de que no podemos progresar? ¿Será que estamos descuidando la casa de Dios? ¿Estamos descuidando el lugar donde el Espíritu Santo está morando? ¿Será que nos acomodamos toda nuestra vida secular a lo de Dios cuando Dios dice, primero la reino de Dios?
Guarda, para todo lo vamos a pensar. Voy a acomodar toda mi vida espiritual al movimiento. Cuidado, según quien tenga por prioridad, es lo que te va a suceder. Porque parece que el dinero hoy no nos alcanza y hay una realidad económica, pero yo tengo mentalidad de reino. Cuando tenemos un grupo en el barrio de comerciantes, me plantaron una tormenta, los dos árboles que tenía frente de mi negocio se volaron, cerro que era viejísimo, lo planté en base más de 50 años, o más todo. Entonces vi que alguien puso un árbol, no un árbol, es una palmera, hasta que venga la palmera, bueno, el señor me mete pronto. Ahora, no es por el problema de la palmera, yo fui a otro árbol que de más sombra una palmera, pero puso una palmera, no sé quién, no se sabe quién. La cuestión es que quieren nutrir la tierra. Así que se nos ponen banana, todos los desechos de la casa lo tienen ahí, enfrente del negocio. La tierra, buenísima, pero una banana, perdón la palabra, y te enflorece. Y yo le dice, agarra la paz, esto no es, en realidad no te preocupes con eso. Con amor, bueno. Seguir, bueno. Van al grupo de hermanos, vecinos, por favor, les estoy agradecido porque sé que un alma generosa de ustedes le pusieron un árbol. A mí me encanta, yo vivo plantando árboles, pero le agradezco el gesto, pero por favor, no me trabajen mal la tierra porque me tiran de toda la porquería, mugre, y le saqué una opción, le saqué una foto y le mandé la foto. Me están abonando la tierra, pero hay otra forma de abonar que no sea tan fea para la gente que tiene el negocio. Silencio total y después empiezan a salir. Una de esas, unos orantes me dice, ¿no será que te hicieron una macumba? Y yo le dije, qué desperdicio, porque no hay nada, ninguna arma forjada que pueda con el Hijo de Dios. Entonces pude ir a algún otro, dice, pastor, por favor, el pastor me haga esto, acá, no sé. Entonces al final iba a hacer un debate, tenía personas que me defendían, otras personas que me mandaban a plantar árboles, o sea, todo. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué hablé de este tema? Porque si yo no tengo una mentalidad de reino, era para preocuparme de lo que me estaban haciendo. Porque el Satanás lo que quiere hacer es meterte temor, miedo. Y en el temor y en el miedo, ahí entra la debilitación en tu casa. No hay una, ya varias veces hicieron, la otra vez la azúcar, hierba, cortándome el camino para que la gente no entre. Pero mi mentalidad es buena. Ni se me ocurrió en ningún momento pensar, y si lo están haciendo no hay nada que pueda hacer, porque el proveedor es Dios. Aun cuando quieran levantar armas, pensamientos contra el siervo de Dios, tengo alguien que me defiende, y ese es el Señor. Por eso es tan importante, hermano y hermana, que empecé a cultivar y a trabajar la casa de Dios en tu interior. Porque van a venir luchas, van a venir adversidades, van a venir conflictos, pero según tu mentalidad es cómo la vas a enfrentar, cómo la vas a hacer. Busquemos Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice así: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Yo le quiero esta
una promesa. Ahora tenés que buscar primeramente, la digo Reina Valera para que no saben cuál es, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Querés la bendición de Dios? Ponelo a Dios en primer lugar. Ponelo a Dios en primer lugar. Cuando vos ponés a Dios en primer lugar y le das a Dios no lo que te sobra, sino le das toda tu vida a Dios. ¿No te fijás cómo está mi calendario de mis actividades seculares? Que nada es secular, todo es para el Señor. Pero cuando a veces apartamos nosotros. Ahora, la mentalidad del reino es eso. Es Dios sobre todas las cosas. No primero, el centro. No es primero Dios, el centro. Todo, mi vida y todas mis cosas giran alrededor de Dios. Diocéntrico, Él está ahí. Vamos a Lucas capítulo 14, versículo 26. Lucas 14, capítulo 26. Y dice así la palabra de Dios. Si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre, a tu madre, esposa e hijo, hermanos, hermanas, si hasta tu propia vida, de lo contrario, no puedes ser mi discípulo. ¿Qué es Dios en primer lugar? Dios en primer lugar es quien tenés en el centro, quien está en primer lugar. Dice el que ama. Ahora dice el que no aborrece, y la palabra aborrecer parece feo, pero es el que me ama menos. ¿No es así, verdad? El que ama menos. Hermano, cuando entendamos nosotros que la única forma de poder crecer es cuando estamos en el cuerpo, vamos a crecer. Yo cada vez que junto con los hombres en el grupo pequeño, me edifican de tal manera todos. No, pero el pastor es el que da la lección, no es el Espíritu Santo que está ahí. Ahora nos edificamos todos, porque todos necesitamos estar contenidos, todos necesitamos aprender, porque el Espíritu Santo los tenemos todos y Dios habla a través de todo. Cuando empecemos a entender que vemos al hermano como superior a uno mismo, tenemos mentalidad de reino. Y ahí nos empezamos a valorarnos y a entendernos para que todos lleguemos a la estatura de Cristo. No uno solo o un grupo, todos. Ahora, si querés ser discípulo de Cristo, tienes que entender el reino. ¿Podés ejercer actividad en la iglesia sin entender el reino? Sí. Yo te puedo preparar un sermón, una charla con temas que te van a llegar, pero plenamente humanos. Pero cuando uno tiene mentalidad del reino, el Espíritu Santo que nutre, alimenta y usa al que menos parece que está capacitado, Dios lo usa. Porque el que hace la obra es el Espíritu Santo. Porque si vos venías acá a tocar y no tenés mentalidad del reino, podés entender las notas, podés tocar muy lindo, Dios va a hacer la obra igual. Pero no tener mentalidad del reino, no podés ser su discípulo. Dice Lucas, capítulo 14, versículo 26. Sí, perdón. Mateo, capítulo
Mateo capítulo 16, versículos 25 y 26. Mateo capítulo 16, versículos 25 y 26 dice así la palabra de Dios. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvará. ¿Y qué bendición obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Puedes tener un montón de logros. Puedes ser ingeniero técnico, puedes ser un gran albañil, puedes tener el mejor auto, puedes llegar hasta lograr el desafío. Ahora, todas esas cosas, ese esfuerzo, te felicito, pero se quedan acá. Ahora, cuando uno tiene mentalidad del reino y sabe que si Dios te prosperó en tal o cual área es para la gloria de Dios, es porque si Dios me llevó a ser odontólogo, es para que ser odontólogo y empezar a atender cuando se hace un grupo misionero. Dios te provee, pero eso voy a usar para la bendición de Dios. Sos maestro, maestra, esos dones y talentos que Dios te dio, la vamos a usar para la gloria de Dios, porque todo lo que tenemos es para el Señor. A veces nos podemos aferrar a esta verdad. Y fíjense en esto, cuidado, que acá esto es muy importante. Cuando yo me olvido de la casa de Dios, cuando yo me aferro a lo de este mundo, cuidado, no sea cosa que cuando venga el Señor a buscar a su pueblo, yo no vaya. ¿De qué te sirve ganar las riquezas de este mundo si te vas al infierno? ¿De qué te sirve ocuparte y preocuparte tanto en las cosas materiales de este mundo? Yo estoy diciendo no se preocupe, hay que preocuparse, pero primero Dios. A primero hay que buscar al Señor. Porque dice, ¿de qué te sirve tener todo y perder tu alma? Perder el gozo de la salvación. El apóstol Pablo lo dice de esta forma en 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 8 y 9. 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 8 y 9 dice así. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Esto es mentalidad del reino. El que tiene mentalidad del reino está contento con todo. Hay gozo, hay alegría, no importa las circunstancias, pero cuando vos tenés mentalidad de reino, nada te saca esa sonrisa en el Señor, nada te saca esa palabra de bendición de Dios. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de ser ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden a la ruina y a la destrucción. ¿A qué te lleva? A la ruina y a la destrucción. Por eso tengamos cuidado hacia dónde estamos yendo. Tengamos cuidado cuáles son los sueños sobre todo nuestro pensamiento. La mentalidad del reino, primero Dios. La mentalidad del reino, mi sueño, proyecto es cómo ser más productivo y útil para el pueblo de Dios. Y Dios en su misericordia me va a dar todo lo que Él crea a mí, no lo que yo creo, lo que Él cree que en mí es necesario. Ahora, tengo o no tenga eso que me estoy esforzando, no me saca el gozo. Porque lo tengo a Cristo. No me saca el gozo. Sé vivir, dice el apóstol Pablo, en abundancia como en escasez. Es una mentalidad de la alma. Dar gracias a Dios por todo. No, hoy no ando bien,
no me congrego, no, económicamente, hasta que no me salga el trabajo, no voy a la iglesia. Eso es mentalidad puramente humana. En todo momento, para los humanos es así, porque tengo que ir mal. Cuando más mal estoy, tengo que ir mal a congregarme con los hermanos. Porque ahí es donde Dios manda bendición y bienestar. Acá donde te sale el trabajo, acá donde el Señor tiene tu proyecto y sueño, acá donde Dios te va a revelar el propósito para ti. Acá, en el pueblo de Dios, donde están todos reunidos en su nombre, ahí yo estaré. Dios en esta mañana nos está diciendo que Él quiere eso que te impide adorar a Dios. ¿Qué te impide adorar a Dios? ¿Qué te está impidiendo? ¿Qué es lo que te está sacando Dios? Quiero que miren. Vamos a Génesis. Vamos a Génesis. Génesis 22, 2. Génesis capítulo 22, versículo 2. Una historia muy conocida, pero voy a tomar esta. Dice así, Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo, único hijo, a Isaac, sí, a Isaac, a quien tú tanto amas, y ve a la tierra de Moriah, allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. ¿Qué le pidió Dios? A Isaac. El que conoce la historia. ¿Saben cómo Abraham y Sara desearon tanto tener un hijo? ¿Saben todo lo que transitaron para tener la promesa? Y Dios les dice, traedme eso como amás mucho. Isaac, sí, a Isaac, tráeme. Y darme un sacrificio. Porque si no me entrega lo que más jamás no lo puedes adorar. La mentalidad del reino es, Señor, todo es tuyo. Ahora, ¿será que vos no podés estar teniendo esa vida abundante porque no le estás entregando eso que te está impidiendo a vos que Dios esté en primer lugar? Yo no sé qué es lo que te está impidiendo que vos tengas una vida, pero vos sí sabes. Vos sabés cuál es tu Isaac. Vos sabés cuál es eso que Dios te está pidiendo. Te lo está diciendo, dámelo. Entregámelo. Puede ser tu ego. Puede ser tu trabajo. Puede ser tu familia. Puede ser tu orgullo. Puede ser tu envidia, puede ser tu enojo, puede ser tantas cosas, puede ser que te están privando de adorar a Dios. Porque vos podés estar acá y vos decís alabar y a cantar, pero en mi corazón hay tantas cosas que no se le entregué en sacrificio que la adoración a Dios no le llega. Todo lo que yo le haga para Dios no es nada. Puede sonar lindo, puede verse hermoso, pero cuando no tenés mentalidad del reino, tenés enojo, tenés tristeza, tenés amargura, tenés envidia, falta de perdón. No lo tenés a Dios en primer lugar. Ahora le dijo Dios, Abraham, entregame eso. ¿Estás dispuesta a entregar eso al altar de Dios? Dios en esta mañana está diciendo, yo quiero que vos y tu adoración llegue como olor fragante, como ese perfume que fue derramado en los pies de Jesús. Pero para eso tenés que entregar un Isaac. Tenés que entregar eso que te está afectando tu mente, tu corazón. Ese celo, esa envidia, esa falta de perdón, y así hay un montón de cosas. Tu trabajo, el fútbol, Netflix, Instagram. Todo lo que te está impidiendo estar en primer lugar. Dios en esta mañana